Ya termino, ¿eh? ¿Por qué te ríes? ¿Qué te da risa? Desde hoy soy Paul el neoflamenco. ¿Paul el neoflamenco? Ahora tienes que explicarme por qué. Tranquila, soy yo. ¿Yo quién? ¿Quién eres? Hola, soy Paul. Hola. Yo soy María. Encantada. Pero, ¿dónde estoy? ¿No estoy en España? ¿Se nota mi acento extranjero? Se lo tengo que decir a mi profesora. No, soy holandés de Ámsterdam. Pero vivo aquí desde hace bastante tiempo, con unos chicos de Madrid. Estamos en Madrid, ¿eh? Pero yo he dormido aquí esta noche. Creo que sí. ¿Pero cómo has llegado? No me acuerdo. Déjame pensar. Había una exposición de arte ayer por la tarde. Había mucha gente, mucho champán. Eso me acuerdo muy bien. El artista que exponía lo conocí hace tiempo en una rueda de prensa sobre sus obras. Sinceramente no me impresionó mucho su obra y recuerdo que escribí un artículo no muy halagador al respecto. Me sorprendió mucho cuando de repente apareció en mi buzón una invitación para la muestra de ayer por la tarde. Lo primero que me vino a la cabeza fue una emboscada. ¿Una qué? Una emboscada. Ya sabes, cuando vienes invitado a un lugar y de repente salen fuera de todas partes enemigos que te disparan. Una emboscada con enemigos. Sí, Claro. quiero decir, con disparos, proyectiles. Bueno, da igual. El caso es que al final fui. ¿Y el caballo dónde está? Fuera, en el salón. ¿Y después qué pasó? Lo primero, ahora que lo pienso, estuve sola viendo los cuadros. Después me encontré a otros compañeros periodistas. Ahora lo recuerdas todo. Sí, sí. Y para compensar tengo este horrible dolor de cabeza. Después, solo recuerdo el principio de la tarde. Y luego ya no sé lo que pasó. Lo único que tengo claro son las copas de champán. Pero, ¿quién me ha traído hasta aquí? Seguramente Pablo. Es el director de la galería que está aquí. Ayer decía que iba a haber una muestra de pintura. Sí, Pablo. Ya me acuerdo. Qué mono. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿También pintas? Sí, también pinto yo. Soy pintor neoflamenco. ¿Neoflamenco? Interesante. ¿Lo dices de verdad? Sí, sí. He leído en alguna parte que vosotros, los pintores holandeses, estáis intentando poner de nuevo en auge el periodo de oro de la pintura de vuestro país. Sí, ya sabes, aquellos hermosos tiempos. Yo no entiendo, Paul. Tú pareces ingenuo, casi tonto a veces. Oye. No quiero ofenderte, pero la verdad es que eres muy listo, eres mucho más despierto de lo que yo pensaba. ¿Y qué es eso de que os dividís las mujeres en esa casa? Oh. O sea, Pablo la trajo a casa anoche y luego tú quieres ligar con ella. Pero yo quería bromear, nada más. Sí, bromear. Mira, no quiero ni siquiera saber, no quiero saber nada. Va, empezamos nuestra clase. Vamos a ver, cómo narrar sucesos en el pasado. Esto va a ser muy útil cuando quieras ligar con otras chicas. Lo utilizaré. Bien. Bueno, vamos a empezar con los verbos que utilizamos para introducir una narración. Los verbos son pasar. ¿Sabes lo que me ha pasado? O ¿sabes lo que pasó ayer? El verbo suceder. ¿A que no sabes lo que me ha sucedido? O sucedió una cosa muy rara. El verbo ocurrir.
Han ocurrido cosas muy raras en los últimos meses. Son todas para introducir una narración y verificarse. Se han verificado unos hechos muy extraños. Y el verbo tener lugar. Por ejemplo, ha tenido lugar una reunión. Es un poco más formal. Bueno, luego tenemos algunos marcadores temporales, o sea, adverbios o expresiones adverbiales que utilizamos en una narración, en una historia, en un cuento, para ordenar los hechos cronológicamente. Y he pensado, para enseñarte estos marcadores temporales, leerte un cuento que he escrito yo antes de que tú vinieras, nada muy interesante, y quiero que escuches y que escribas todos los marcadores temporales que oyes, ¿vale? Vale. Bueno, ayer ocurrió algo increíble, te cuento. Salí temprano para ir a mi curso de yoga. Primero fui al mercado, porque quería comprar un poco de fruta y verdura. Cogí la fruta que quería, luego elegí algunas verduras y fui a pagar. Cuando llegué a pagar, el verdulero me dijo que alguien había ya pagado por mí. Y mientras le preguntaba quién, de pronto se acercó un niño y me dio una flor. Luego se fue corriendo. Y entre tanto, el verdulero había desaparecido. Esperé un poco, pero después de unos minutos tuve que irme corriendo a mi clase de yoga. Más tarde, después de yoga, estaba volviendo a mi casa en autobús cuando de repente se subió un señor con una guitarra y empezó a cantar. Y después de unos minutos se me acercó y mientras cantaba me miraba directamente a los ojos. Al improviso tuve una sensación muy extraña. Y bueno, después de un rato el señor se bajó del autobús. Al final llegué a casa y me puse a preparar mis clases. Y al cabo de unas horas llamaron a la puerta. Era el niño que había visto en el mercado. Muy misterioso. Me dio una cajita blanca y de nuevo se fue corriendo. Y en ese preciso momento sonó el teléfono. Y ya no te voy a contar el final de la historia. ¿Vale? ¿Sí? Las tengo. A ver, dime, ¿cuáles son los marcadores que has oído? ¿Ayer es un marcador? Ayer es un adverbio temporal, sí, pero no es uno de los marcadores nuevos que te quiero enseñar. Ayer marca en el tiempo, no se utiliza para narrar cronológicamente, te dice cuándo ha sucedido una cosa. Está bien. ¿Bien? Primero. Primero, que quiere decir antes de todo. ¿Bien? Luego. Luego, De pronto. de pronto, Después. después. A ver, luego y después quieren decir más tarde. O sea, se utiliza para expresar un hecho que ha sucedido posterior a otro. Primero, después, luego o más tarde. Bien, a ver. Entre tanto. Entre tanto, ¿qué quiere decir entre tanto? En ese momento, o sea, en el mismo momento, se utiliza para expresar hechos que sucedieron paralelamente. Más tarde. Más tarde, hemos dicho luego, después, más tarde. Mientras. Mientras es como entre tanto, quiere decir en el mismo momento, hechos paralelos. Mientras, entre tanto, ¿has oído otro? De repente, al improviso. Al improviso, de repente, son sinónimos que se utilizan cuando una acción se está desarrollando, se utilizan estos marcadores para expresar que otra acción
interrumpe o corta la acción en desarrollo. Como en el preciso momento. En ese preciso momento, de repente, al improviso. Y luego está al final. Al final, quiere decir por último. Al cabo de unas horas. Al cabo de unas horas quiere decir después de unas horas. Es otra manera de decir. Y de nuevo. De nuevo quiere decir otra vez, ¿sí? Otra vez. Otra vez. Bien, entonces tenemos los adverbios temporales primero, después, luego, más tarde, al cabo de unas horas, después de unas horas, por último, al final o finalmente, y luego tenemos los marcadores que se utilizan para hablar de hechos que cortan o interrumpen una acción y son de repente, de golpe también, al improviso, en ese preciso instante o en ese preciso momento. Bueno, quiero explicarte otra cosa. El imperfecto interrumpido, que he utilizado algunos en mi cuento. Te doy un ejemplo. Mientras le preguntaba quién, al verdulero, mientras le preguntaba en imperfecto, se acercó un niño, o sea, vino un niño. La acción que se está desarrollando en el pasado va en el pretérito imperfecto y la acción que interrumpe esa acción en desarrollo va en pretérito indefinido o en pretérito perfecto. Depende de la unidad de tiempo en la que hablamos. O sea, yo he utilizado el pretérito indefinido. Mientras le preguntaba, se acercó un niño, porque estoy hablando de algo que ocurrió ayer. Es un pasado terminado. Si en vez de decir ayer, yo digo, esta mañana estaba durmiendo y de repente ha sonado el teléfono. Es un pasado próximo. Entonces utilizo el pretérito perfecto, ¿sí? Depende de los marcadores temporales y la unidad de tiempo en la que hablas. A ver, ¿puedes contarme a mí también una historia, Paul? Mientras que tú hablabas, he escrito 3 páginas de apuntes. Ah, bueno, pero no ese es el cuento que quiero saber yo. Tú sabes qué cuento quiero que tú me cuentes. Vamos a estudiar ahora cómo narrar sucesos en el pasado. Algunos verbos que utilizamos para introducir una narración. Ocurrir, pasar, suceder, tener lugar, verificarse. Ejemplos. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿A que no sabes qué ha ocurrido? Ha sucedido algo increíble. Ha tenido lugar una reunión importante. Se han verificado hechos extraños. Adverbios para ordenar hechos en orden cronológico. Primero, luego, después, más tarde, al cabo de un tiempo, al cabo de unas horas, unos días, unas horas o unos días después, por último, al final, finalmente. Y para explicar hechos paralelos, mientras, mientras tanto, entre tanto, al mismo tiempo que. El imperfecto interrumpido. Cuando una acción se desarrollaba en el pasado y viene interrumpida por otra. La acción que se desarrollaba va en imperfecto, la acción que interrumpe puede ir en pretérito perfecto o en pretérito indefinido, dependiendo de los marcadores temporales. Se utiliza el pretérito indefinido si ha ocurrido en un pasado que no guarda relación con el presente. Ayer, mientras volvía a casa,
encontré a José. Se utiliza el pretérito perfecto si ha ocurrido en un pasado próximo. Esta mañana, mientras desayunaba, ha llamado Pablo. Y para introducir la acción que interrumpe otra, utilizamos en ese preciso momento, de pronto, de repente, de golpe, al improviso, repentinamente, inesperadamente. Hasta ahora. O sea, que eres pintor. Bueno, sí. ¿Y desde cuándo? Desde siempre. Es de familia. Mi abuela. ¿Tu abuela qué? Mi abuela era una gran pintora. Y yo me parezco un poco a ella en eso. Entiendo. Te ha transmitido su talento. ¿Pero desde cuándo has empezado a pintar por primera vez? Recuerdo que era pequeño. Estaba en casa, solo. Era una casa enorme, con muchas habitaciones y un pasillo muy largo. Y de repente se fue la luz. ¿Y tú? ¿No te moriste de miedo? La verdad, no me asusté mucho. Encontré una vela, la encendí y me puse a dar vueltas por la casa buscando fantasmas. ¡Qué niño más valiente! Llegué a una parte de la casa que no conocía. Era la parte donde vivía mi abuelo. Mi abuela había muerto cuando yo era muy pequeño. En fin, noté un pasillo y entré y vi unos cuadros que me llamaron mucho la atención. Eran preciosos. Estuve horas ahí delante, maravillado, pero sin entender nada. ¿Y fue allí donde entendiste? Fue la primera vez que aprecié una obra de arte. ¡Qué hermoso! Quiero escribir un artículo sobre ti. ¿Sí? Déjame ver algún cuadro. Bueno, es que ahora no tengo ninguno. ¡Qué mala suerte! Sí. Pero tengo una idea. Espérame aquí. Espérame. No mires. Bueno. Te enseño una cosa. ¿Te apetece? Todo lo que tú quieras. Basta con que no me hagas beber. No. Bueno, ponte delante del lienzo. Yo ya te he preparado un pincel con el color. ¿Sí? Cierra los ojos. ¿Con los ojos cerrados? Claro. Déjate llevar por la intuición. Con esta. Yo tenía un maestro un maestro de tenis, que sacaba con los ojos cerrados y siempre hacía puntos. ¿Qué Cierra los cosas ojos. más bonitas cuentas? Inténtalo. ¿Así? Sí. Más grande. ¿Sí? ¿Dónde está la boca? Ahí. Bien. Abre los ojos. Pero si está todo en blanco. No. Eso es lo que tú quieres ver. Usa la imaginación. Ya verás aquello que has pintado como yo lo veo. Eso es el poder de la fantasía artística. Y todos lo tenemos, ¿eh? Hola, ya he vuelto. Hola. ¿Me ayudas, Pau? Sí. Hola, yo soy María y he pintado un cuadro precioso. Hola. ¿Me lo dejas ver? No, no importa. ¿Cómo que no? No. Paul, ya sabes que yo no soy artista, pero me gusta ver los trabajos de los demás. Sí, pero no tiene... A ver, Es un lienzo en blanco, pero en realidad es un cuadro mío. a ver, a ver. Qué bonito. Qué interesante. ¿Por qué no pruebas también tú una vez? Déjate guiar por Paul, es buenísimo. Sí, claro. ¿Cuándo probamos, Paul? Cuando quieras. Aparte que eres un pulpo.
Pero, Cecilia. hombre, has quedado fatal con Ana. ¿Y qué era eso? Que, ay, es tan hermosa Ana, pobrecita Ana, me gusta tanto Cecilia, yo no hablo Ana. así. Mentiras, te gustan todas las mujeres. Todas. Altas, bajas, gordas, flacas, con bigote, sin bigote, cualquiera. Todas. Sin vergüenza. Hombre, bueno, ya. Seguimos estudiando. Mejor. Ahora vamos a estudiar otro tiempo verbal que se llama el pretérito pluscuamperfecto. Y luego vamos a estudiar la perífrasis estar más el gerundio en varios tiempos verbales. Empezamos con el pretérito pluscuamperfecto. Ahora, hemos estudiado los marcadores temporales que utilizamos para ordenar hechos en una narración en orden cronológico. Pero no siempre queremos decir las cosas que ocurrieron una después de otra, sino que queremos decir que algo ocurrió antes de otra cosa. Por ejemplo, cuando llegué a tu casa, tú habías salido. O sea, yo llegué a tu casa y antes de que yo llegara, tú saliste. Primero tú saliste y luego yo llegué, pero lo cuento en orden no cronológico. Y lo hacemos cuando queremos ir más atrás en el tiempo y ya tenemos una referencia en el pasado. Por ejemplo, cuando llamaste, te doy una referencia en el pasado. Yo ya había terminado mi trabajo. Voy más atrás en el tiempo. Este tiempo, ¿cómo se forma? Se utiliza el verbo haber en la forma imperfecta más el participio pasado. A ver, voy a conjugar el verbo haber. Había, habías, había. Habíamos, habíais, habían. Y hemos estudiado los participios irregulares, ¿recuerdas? Por ejemplo, yo había visto, tú habías dicho, nosotros habíamos vuelto. Bueno, ahora vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir dos acciones, dos hechos que ocurrieron en el pasado y te los voy a decir en orden cronológico. Luego tú tienes que decírmelos en orden no cronológico, o sea, la cosa que ocurrió primero me la dices después con el pretérito pluscuamperfecto, ¿vale? Lo escribo, ¿eh? Bien, ahora, primero, tú saliste, ellas llegaron. Entonces sería, cuando ellas llegaron, tú habías salido. Perfecto. Otro, yo cené, ella volvió. Cuando ella volvió, yo ya había cenado. Perfecto. Nosotros terminamos de trabajar, ellos vinieron. Cuando ellos vinieron, nosotros ya habíamos terminado de trabajar. Genial. Y un último, ellos no llegaron y nosotros nos fuimos. El verbo ir puede ser reflexivo, irse o ir directamente. Cuando nos fuimos, ellos no habían llegado. Bien, cuando nos fuimos, ellos no habían llegado. Bien, ahora vamos a estudiar un poquito la perífrasis estar más el gerundio. Hemos estudiado esta perífrasis en el presente, con el verbo estar en el presente y el gerundio. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando, tú estás escribiendo. Se utiliza para expresar una acción en desarrollo en este momento, en el momento en el que hablo. Y es estar en el presente más el gerundio. Lo podemos utilizar también con los otros tiempos verbales, los tiempos que hemos estudiado. Por ejemplo, lo podemos utilizar con el imperfecto. Utilizamos el verbo estar en imperfecto y el gerundio.
Por ejemplo, cuando me llamaste, yo estaba trabajando. Y lo utilizamos para decir que una acción se estaba desarrollando, o sea, una acción era en desarrollo en un momento preciso en el pasado. O a las 6 de la mañana yo estaba durmiendo. En ese momento la acción ya había empezado y todavía no había terminado. Y vemos que la acción era en desarrollo, ¿vale? Podemos utilizarlo también con el pretérito indefinido. Y el verbo estar lo ponemos en el indefinido y utilizamos siempre el gerundio. Entonces, por ejemplo, ayer estuve trabajando todo el día. Y en este tiempo lo utilizamos para dar duración a una acción que la vemos como una acción terminada, una unidad concluida. Compara estas dos frases. Ayer a las 2 de la tarde yo estaba trabajando. Yo no te digo cuándo empecé o cuándo terminé de trabajar. Te digo que en ese momento estaba haciendo esa cosa. Cuando yo digo estuve trabajando, lo veo como una unidad completa. Entonces puedo decir, estuve trabajando desde las 2 hasta las 5. Se ve como una acción completada, terminada en un tiempo terminado en el pasado. También podemos utilizarlo con los tiempos perfectos que hemos estudiado. Por ejemplo, con el pretérito perfecto. El verbo estar en el pretérito perfecto más el gerundio. Y lo utilizamos para expresar una acción que se prolongó en el tiempo y la unidad de tiempo en la que hablamos se ha acabado hace muy poco, o sea, muy cercana al presente, o seguimos todavía en esa unidad de tiempo. Por ejemplo, hemos estado estudiando toda la mañana, hace muy poco, o has estado esperando hasta ahora. La unidad de tiempo guarda relación con el presente. Y también podemos utilizarlo con el pretérito pluscuamperfecto que hemos estudiado ahora, y se utiliza el verbo estar en el pretérito pluscuamperfecto más el gerundio. Había estado trabajando todo el día. ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno, la misma regla que para el pretérito pluscuamperfecto. Queremos dar duración a una acción en el pasado antes de otro hecho, otra acción que ha terminado, para ir más atrás en el tiempo. Cuando llegaste, yo había estado hablando toda la mañana con mi amiga. Antes de que tú llegaras, yo había estado hablando. Bueno, esta perífrasis, estar más gerundio, la utilizamos siempre para dar duración a una acción. Con el presente y con el imperfecto la vemos como una acción en desarrollo. Con el indefinido la vemos como una acción acabada, terminada, en una unidad de tiempo terminada. Y con los tiempos perfectos, con el perfecto, pretérito perfecto, lo vemos como una acción que ha terminado hace muy poco o que la unidad de tiempo sigue aún seguimos en esa unidad de tiempo, y con el pluscuamperfecto para ir más atrás en el tiempo y dar duración a una acción completada. ¿Ya? Mucha información. Sí, muchas. Entonces, en vez de ligar con las chicas, cuando vuelves a tu casa te pones a estudiar, ¿vale? Para decirte la verdad, ahora que sé que no eres un santo, empiezas a gustarme más. Se dice, me estás gustando más. Muy bien, Pau. Ahora vamos a ver el pretérito pluscuamperfecto y la perífrasis estar más el gerundio en varios tiempos verbales. El pretérito pluscuamperfecto lo utilizamos
para ir más atrás en el tiempo cuando ya nos hemos situado en el pasado con una acción. Ejemplo, llamé a Juan, pero ya había salido. Y se forma con el pretérito imperfecto del verbo haber más el participio pasado. El imperfecto del verbo haber, había, habías, había. Habíamos, habíais, habían. Y la perífrasis estar más el gerundio. La utilizamos en presente para expresar una acción que se desarrolla en el mismo momento en el que estoy hablando. Estar en presente de indicativo más el gerundio. Ejemplo, estoy estudiando. Y la utilizamos en imperfecto para expresar una acción en desarrollo en un momento en el pasado. Y cuando expresamos un imperfecto interrumpido, se forma estar en pretérito imperfecto más el gerundio. Ejemplo, estaba trabajando cuando llamaste. Y la utilizamos en pretérito indefinido para expresar una acción que tuvo duración, pero la vemos como un hecho concluido en una unidad de tiempo concluida. Se forma estar en pretérito indefinido más el gerundio. Ejemplo, ayer estuvimos hablando toda la mañana. La utilizamos en pretérito perfecto para expresar una acción que se ha prolongado en el tiempo antes de ahora o que guarda relación con el presente aunque ya haya terminado. Y se forma el verbo estar en pretérito perfecto más el gerundio. Hemos estado hablando hasta ahora. Y la utilizamos en pretérito pluscuamperfecto para expresar una acción que se prolongó en el tiempo antes de otra acción u otro hecho en el pasado. Estar en pluscuamperfecto más el gerundio. Cuando llegaste, había estado trabajando. Muy bien, estudiad y nos vemos muy pronto.